se ensartaron conmigo. Sí, acá se quedan ustedes. Un ratito, por favor. Lo que pasa es que estoy con leves problemas de salud, que quizás me llame a tomar algo de agua de vez en cuando, su comprensión sobre ello. Felizmente que es agua bendita, ¿no? Entonces así estamos bien aquí, ¿no? Si hay algo que nosotros necesitamos ver y darnos cuenta en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, es cuán especial las iglesias son para Jesús. Cuán maravillosas las iglesias son para Jesús. Cuán dignificadas por Jesús son las iglesias de Cristo. Y cuánto Jesús desea sin duda ser más real y a la vez también transformar esas iglesias más y más a la manera de Él, con el propósito de que esas iglesias puedan ser de utilidad y de servicio para el mundo entero. ¿Cuánto Jesús desea hacer eso? Como muchas veces y siempre lo digo, Jesús nunca es el problema. Dios nunca es el problema. El problema siempre somos nosotros. Porque usted y yo lamentablemente muchas veces no vemos las iglesias del Señor, no vemos esta iglesia de Cristo como Él la ve. Él dio su vida por esta iglesia. Usted y yo muchas veces, sí, con nuestras vidas demostramos que, hey, si no voy, no voy, pues no. Si no estoy ahí, pues no. Somos así nosotros. Por más que nosotros digamos, no, que sí, Diosito, y tú sabes que yo te amo porque tú conoces mi corazón. Ciertamente Dios conoce nuestros corazones. Por eso es que nos explica con tanto detalle, con tanta simpleza, con tanta dedicación, lo que nosotros debemos creer. Porque si nosotros simplemente confiamos en nuestros corazones, nosotros posiblemente más y más caminaríamos apartados de Dios, menos y menos apreciaríamos la iglesia de Jesús. Iglesias necesitamos de Jesús. Iglesias necesitamos experimentar a Jesús. El problema está en que queremos hacerlo, pero a nuestra manera. ¿Se ha dado cuenta que por lo general iglesias hoy en día están creciendo más y más por aquello que ofrecen en el sentido de hacer que la gente se sienta bien? Cuando la idea es que conozcamos más a Jesús y nos rindamos a Él. Y eso es lo que en esta mañana quisiera que nosotros comprendamos. Hermanos, Dios quiere que nosotros experimentemos a Él. Y qué grande, qué maravilloso es eso. Pero lamentablemente para eso se requiere de lo que Dios establece, de lo que Dios enseña, no de lo que nosotros simplemente podamos ofrecer. Y eso es lo que decía, vamos nosotros a ver en esta mañana. La necesidad, entienda usted, de la iglesia, de esta iglesia, en una vida de devoción para Dios. Existe esa necesidad, entiéndase. Si es que nosotros no tenemos una vida de devoción, usted y yo como iglesia, como individuos, no vamos a experimentar a Dios. No vamos a hacerlo. No, pero qué aburrida la iglesia. Y usted y yo vamos a tratar de buscar excusas por donde quiera. Cuando la idea es, hermanos, Jesús.
Es solo Jesús. Pero nosotros estamos más buscando en que nos sintamos bien, que hagamos esto, que sí, pues, y esto, y esto, y esto. Dios desea que nosotros lo experimentemos. Pero para eso tenemos nosotros que mostrar una vida de devoción. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo. Hablándole a estos hermanos a través de esta carta, les dice en el versículo 15, por esta causa. ¿Qué causa es eso? O sea, ¿a qué se refiere? Por esta razón es lo que ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué razón es? Bueno, todo lo que nos ha dicho desde el versículo 1 en este capítulo hasta el versículo 14. Esto es, cuán bendecidos somos en Cristo. Esto es, que hemos sido hasta sellados, dice, con el Espíritu de la salvación. Esto es, que somos de Él. Esto es, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto es, que nos ha brindado, nos ha llenado de toda bendición espiritual en los lugares celestes. Todo esto, en razón a todo lo que Jesús ha hecho por esta iglesia, por esta causa. Dice lo siguiente, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Déjeme preguntarle esto. ¿Esto se deja ver en todos los creyentes en una iglesia? O sea, la fe en Jesús, el amor los unos por los otros. ¿Qué es la fe en Jesús? ¿A qué nos referimos con la fe en Jesús? Es la persuasión, es la convicción, es la devoción, es la constancia en lo que uno profesa creer. Esto es, si usted dice ser de Jesús, que haya constancia, que haya sumisión en lo que Jesús dice, porque eso es fe. Lamentablemente nosotros pensamos que fe es creer en lo que tú quieres Dios haga contigo, pero la fe no va por allí. La fe bíblica no va por allí. La fe bíblica va por el lado de Jesús. Tú dices esto, no me parece, no me gusta, pero lo creo y lo hago. ¿Se acuerda usted cuando Israel conquistó Jericó? Sí, Israel conquistó Jericó en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Josué? Josué, levanta tu ejército. Por 6 días, que tu ejército simplemente camina alrededor de la ciudad, una sola vez. Total, ¿vamos a conquistar la tierra o simplemente vamos a hacer turismo por acá? Eso es lo que usted y yo quizás pensaríamos, ¿no? Y no solo eso, sino que en el 7º día dan 7 vueltas. Y cuando ustedes griten a la voz de las bocinas, esas paredes se van a caer. Ok. No hay volquetes, no hay tractores. O sea, ¿cómo se van a caer esas paredes? No importa. Lo que importa es lo que Dios dice. Y nosotros también, ¿cuántas veces acaso no es cierto que cuestionamos las cosas que Dios nos dice? Hagan esto. No, pero ya los tiempos han cambiado. ¿O no es así? Hagan esto otro. No, pero yo también tengo mis derechos, yo también tengo mis propios gustos. Hermanos, eso no es fe. Fe es, Señor, tú lo dices, amén. Repito, me guste, no me guste. Me haga popular o no me haga popular. Pero muchas veces usted y yo estamos buscando hasta excusas por no obedecer a Dios, ¿o no es así? No, que el pastor, que ya mucho que nos llama, ya nos señala y todo eso. No, que sé yo, que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, mi hija. Ay. Siempre hay excusas. Que no me cae, que siempre hay excusas. Hermanos, eso no es fe. No, que Diosito me entiende, por eso es que Diosito te está diciendo lo que debes hacer. Porque Él sabe cuán incrédulos nosotros por naturaleza somos.
No, pero ¿qué dirán de mí? Porque también eso es una excusa, ¿no es así? No, quizás vayan a pensar que eres un antisocial. ¿Sabe usted qué es lo que creyeron de Juan el Bautista? Este es un antisocial porque ni se reúne con nosotros. Jesús se reunía. Este también es un sinvergüenza, ya se pasó ya más bien. Siempre la gente va a hablar. Pero muchas veces usted y yo tenemos más fe en la gente que en Dios. Porque decimos, no, segurito que sí va a cambiar, segurito que en algún momento me va a ver bien. No nos importa lo que Dios dice. Estas personas, hermanos en esta iglesia, no todos, pero hermanos en esta iglesia eran hermanos de fe. Y eso es lo que está reconociendo el apóstol Pablo. ¿Por qué razón está reconociendo el apóstol Pablo a ello? Hermanos, porque si usted y yo no somos creyentes de fe, usted y yo no vamos a experimentar a Dios. Si usted y yo no somos creyentes de fe, usted y yo no vamos a experimentar a Jesús. Si esta iglesia no es una iglesia de fe, no vamos a experimentar a Jesús. Pero no solo de fe. Miren lo que dice también allí, ¿sí? Versículo 15 dice, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿y qué más dice allí? De vuestro amor para con todos los santos. Hermanos, nosotros muchas veces no vamos a la iglesia y no nos importa qué pasó en la iglesia. Es más, puede alguien morirse en esa semana que no vamos y después, hermanos, se enteran y dicen, ¿y por qué no nos han avisado? ¿Que eso es amor? Porque nosotros pensamos que si no voy a la iglesia, ya estoy exento de todo. Eso es lo que pensamos muchas veces. Si no voy a la iglesia, ya estoy exento de todo. Pero para chismosear, las redes sociales, que los celulares, ¿o no es así? Es así. Usted y yo deberíamos ser personas de fe en Jesús con el propósito de experimentar a Él, pero usted y yo estamos más dedicados sin duda a lo que nosotros queremos más que a lo que Jesús quiere. Que no tenemos tiempo, que también tengo mis responsabilidades. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y queremos experimentar a Dios. Si alguien nos cae bien, ahí sí, hermanito, sí, yo estoy acá contigo. Pero si no nos cae bien, ese no es amor. ¿Acaso Jesús amó solamente a los que le caían bien? Mi pata. No, sí, yo mi vida doy por ti. Pero por ti, este es un sinvergüenza. No, Jesús dio su vida por todos porque eso es amor. Y nosotros también necesitamos aprender a hacer eso. De lo contrario, usted y yo no vamos a experimentar a Jesús. No se puede. ¿Acaso no es cierto que el cristianismo ahora quiere experimentar a Jesús más respecto a cómo lo hacemos o se le hace sentir? Por ejemplo, si es una canción, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu está acá, ¿no? Pero si es una canción tranquila, suave, antigua, ya que estos hermanos no tienen el Espíritu de Dios. En una ocasión me pasó que conversé con un hermano en Cristo. Era un hermano en Cristo que lo hicieron llegar a mi casa con un posible propósito. Me dijeron, hermano, este hermano que va a venir a tu casa es un hermano que tiene muchas propiedades. Era muy amorosa la hermana, ¿no? Me dice, es un hermano que tiene muchas propiedades y podría hasta regalarle una propiedad a la iglesia. Y claro, uno diría, pues,
el pastor se le tiene que caer las babas pues por el hermano para que el hermano... Y no, simplemente conversamos. Y él era uno de esas personas creyente que eran muy apegados a lo que se conoce como la fe de los pentecostales, ¿no? Pentecostés. ¿Qué? El Espíritu, la fe. Y yo simplemente tranquilo. Y después terminamos la conversación y me dijo, lo que noto, hermano, es que usted no tiene el Espíritu de Dios. Sin embargo, lo noto a usted como un hombre como de mucha paz. Un momento. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Se acuerda usted del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es gritar. ¿Ese es el fruto del Espíritu? Mencione los frutos del Espíritu. O sea, yo no le dije siquiera yo tengo el fruto del Espíritu. Él lo dijo. Nosotros queremos experimentar a Dios, pero a nuestra manera. Y hermanos, sin fe no se puede, es imposible agradar a Dios. Sin el amor de Cristo no se puede, porque solo el amor de Cristo va a hacer que nuestras vidas estén abiertas, dispuestas a que Él sea quien las guíe. No hay otra forma. No hay otra forma. Usted y yo quizás estemos no preocupados, lamentándonos, oye, mira cuántas sillas vacías. ¿Y qué tal si mejor en lugar de hacer eso simplemente nosotros nos disponemos a Jesús en fe y amor? Y se va a dar cuenta de lo que Jesús puede hacer en nosotros. Pero mientras eso no ocurre es imposible. Es más, pueden existir iglesias llenas de gente y no experimentar a Jesús. ¿Se acuerda usted esta misma iglesia en Éfeso en el Apocalipsis? Que se les dice, pero tengo una cosa contra ti. ¿Has dejado qué? Tu primer amor. O sea, esa iglesia estaba experimentando a Jesús. Esa iglesia era pilas. Esa iglesia era una iglesia muy bien asistida y con muchos programas. Pero le dijo, arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano, miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Pero mientras usted y yo no lo hagamos a la manera de Él, no lo vamos a experimentar. Y no solo ellos, sino que mire lo que menciona acá, ¿sí? En el versículo número 16. No ceso de dar gracia por vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Repito, ¿quiénes son los vosotros? Porque eso es lo que dice, ¿verdad? No ceso, no paro de dar gracias por vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Dígamelo usted. Los creyentes con fe y amor. Esos son los vosotros. Esos son los vosotros. Y dice, no ceso, dice, menciona aquí, sí, en el versículo número 1, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, haciendo memoria de cada uno, de aquellos que cierto han entregado sus vidas, sus corazones al Señor, y son personas creyentes que en fe y amor están sirviendo al Señor. Nosotros por lo general, ¿por quién oramos? ¿Se da usted cuenta de ello? ¿Por quién oramos por lo general en las iglesias? Por los que no vienen. ¿O no es así? Por los que no vienen. Ay, pobrecito que no viene. Hay que orar por ellos. Y amén, hay que orar por ellos. Pero le voy a demostrar algo, ¿sí? Comenzando con Efesios. Pablo dice, oro por ustedes. Hago mención, quizás nombre por nombre, ¿sí? Eso es a lo que se refiere acá. Cuando dice, sí,
haciendo memoria. Cuando dice haciendo memoria, se refiere a mencionar y posiblemente se refiere a nombre por nombre. Aquellos hermanos que ciertamente están en la fe y en el amor. Repito, ¿significa con esto que no debemos orar por los que no vienen? No, sí debemos orar por ellos. Pero si se trata de experimentar el amor de Dios, el poder de Dios, es solo cuando el creyente está en fe y amor. No cuando está apartado. Muchas veces, hermanos, usted y yo escuchamos, ¿verdad? Hermanos, oren por mi vida espiritual. Dios está trabajando por usted, por cada uno de nosotros. Sí sabía usted eso, ¿verdad? O sea, ¿qué debemos orar? O sea, cuando decimos, oro por su vida espiritual, o sea, ¿qué estamos diciendo? O simplemente es una expresión que nosotros usamos. Cuando nosotros decimos, oren por mi vida espiritual, o sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos en realidad pidiendo? Porque Dios está trabajando. ¿O no es así? Claro que Dios está trabajando. Entonces, ¿qué estamos pidiendo en realidad? Le voy a decir lo que creo yo más o menos pedimos, ¿sí? Y que no es correcto. Lo que más o menos nosotros pedimos es que Dios saque una varita mágica y ¡pum!, nos haga espirituales. Hermanos, eso no va a ocurrir. Porque Dios a través de su palabra nos está continuamente convenciendo en el Espíritu Santo cuánto necesitas de mí. Yo quiero que tú entiendas. Y estoy trabajando por ello. Y tenga cuidado en realidad cuando pedimos, Señor, ayúdalo a que regrese a ti. Porque puede ser que el Señor haga cosas fuertes con ese hermano, esa hermana. Porque si yo no quiero escuchar a la voz del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Quizás va a poner más presión, ¿no? Y más presión. Y más presión. Y puede ser que no sea algo sencillo para tal hermano. Estoy diciendo entonces por conveniencia no pida. No estoy diciendo yo, pero lo que estoy diciendo es, hermanos, Dios siempre está trabajando. Siempre. Oremos unos por otros. Claro que oremos unos por otros. Pero si se trata de experimentar a Dios, mire lo que dice acá, ¿sí? Por vosotros, aquellos que están en amor, en fe y amor, ¿verdad? Vamos rapidito a la siguiente carta. ¿Qué carta es la siguiente? Filipenses. Sí, mire usted lo que se nos dice en Filipenses, el capítulo 1. Sí, capítulo 1. Ahí nomás la siguiente carta es Filipenses. Vamos a regresar a Efesios. Pero la siguiente carta es Filipenses. Capítulo 1. Mire lo que se menciona ahí, versículo 3. Pablo escribiéndoles a estos hermanos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿sí? Desde el primer día hasta ahora. Estos eran hermanos que tenían comunión. Estando persuadidos, dice en el versículo 6, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tenían amor estos hermanos. Tenían el amor de Cristo, o sea, en el sentido de, sí, tenían un corazón para servir. Claro que lo tenían. Y por eso el apóstol dice, yo quiero orar más y más para que eso crezca en ustedes. Eso crezca más y más. Hermanos, ellos estaban en una condición, en una posición en la cual sí podían experimentar a Jesús. Miren, la siguiente carta, ahí nada más, Colosenses, la siguiente carta, capítulo 1 también, ¿sí? Versículos del 3 al 5.
Ahí nada más, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuevamente, eran creyentes en comunión. Oro por ustedes. Doy gracias por ustedes. ¿Estaban en condición ellos de experimentar a Jesús? Sí. No se puede de otra manera. ¿Cuántas veces hermanos, hermanas no han venido a mí? Pastor, ore por mí para que Dios algo me picó. No sé si será señal que me quede callado. Bueno, pero como me picó en la mano, seguimos nomás. Si me hubiese picado en la boca, quizás ya sería distinto, ¿no? ¿Cuántos hermanos vienen a mí, pastor, ore por mí, por mi familia? Hermanos, necesitamos entregarnos a Dios. Necesitamos reconocer que ciertamente no hay forma en que nosotros experimentemos a Jesús si no nos rendimos a Él. No hay forma. Para terminar, Primera de Tesalonicenses, en realidad voy a terminar en Tesalonicenses, primera y segunda, ¿sí? Porque ya me ensarté, ya dije para terminar, así que tengo que acomodarlo. Vamos a terminar en Tesalonicenses, pero Tesalonicenses tiene primera y segunda, así que vamos a ir a ambas cartas, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, lo mismo, capítulo número 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses. Y con ello regresamos a Efesios. Segunda de Tesalonicenses. Lo mismo, capítulo 1, versículos 2 y 3, salvo que me haya equivocado. No, ahí está. Dice versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros y en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Se da usted cuenta? Qué reiterativo es esto. Qué reiterativo es esto. La única forma en que usted y yo podamos experimentar a Dios es cuando usted y yo nos neguemos a nosotros mismos. No existe otra forma. No, sí, tarde o temprano yo lo voy a lograr. No, eso sí. Es solo cuando tú te niegues a ti mismo y te entregues a Jesús. No, que cuando el Señor quiera, Es increíble pensar que Dios no quiere que sus hijos crezcan en la fe. Eso es lo que muchos dicen: cuando el Señor quiera, entonces te va a cambiar. No lo conocemos nosotros a Dios. No conocemos a Dios. Más nosotros conocemos lo que nosotros queremos pensar de Dios. Hermanos, Dios quiere que tú y yo lo experimentemos a Él en Jesús. Pero para eso necesitamos entregar. Para eso necesitamos ser personas de fe. Una vez más, obediencia. Eso es fe. Creo, obedezco. No, pero el otro está diciendo otra cosa. No importa. Yo sé quién Jesús es. Él es mi Señor. No, pero ¿tú crees en verdad en eso? No importa lo que yo crea, por último. Simplemente voy a obedecer a mi Jesús. Porque hemos hablado, ¿verdad? Muchas veces
nosotros somos los peores enemigos de nuestra fe. Usted y yo somos los peores enemigos de nuestra fe. Necesitamos rendirnos a Jesús. Regresamos a Efesios. Sí. Y mire, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando en verdad seamos nosotros personas de fe, personas de amor, personas rendidas a Jesús? ¿Sabe qué es lo que va a ocurrir? Dios le va a dar a usted todo lo que usted quiera. Eso es lo que quisiéramos escuchar, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos escuchar. En realidad Dios le va a dar o le quiere dar algo mejor que lo que usted quiere. Mire lo que dice. Versículo número 17. Para o con el propósito. O sea, esa es la idea. El propósito. ¿Sí? O sea, ustedes, hermano, dedíquense a ser personas de fe. Dedíquense a ser personas de amor, dedíquense a ser creyentes rendidos a Jesús con el propósito. Mire lo que dice acá. O sea, yo voy a orar a Dios para que ustedes experimenten a Él más y más si están bajo estas condiciones con el propósito. Mire lo que dice acá. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, nos dé más de Jesús. Jesús es sabiduría. Jesús es revelación. Pero nosotros pensamos, no, tengo que hacer esto y esto para ser más sabio. No, es Jesús. Porque para nosotros, sabiduría, ¿qué cosa es? Conocimiento. Pero para la Biblia, ¿sabe qué es sabiduría? Es Jesús. Y ese es el Jesús que Dios quiere que usted y yo experimentemos. Nosotros preferimos conocimiento, ¿sabía usted eso? Sí, nosotros preferimos conocimiento a Jesús. Quiero ser conocedor, por ejemplo, en cómo criar hijos. Quiero ser conocedor en cómo, qué sé yo, tener un buen matrimonio. Quiero simplemente ser conocedor en esto. ¿Y eso es acaso no es cierto lo que muchas veces buscamos en las redes sociales? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede ser mejor en esto? Y esto. Bueno, eso sí. Eso es lo que se hace mucho. Y Dios nos dice, oye, yo quiero que ustedes sean más en Jesús. No existe, hermano, sabiduría más grande que la de Jesús. No existe sabiduría, ¿sí?, que le llegue siquiera a los talones a Jesús. No existe. No, estoy contra el conocimiento. No estoy en contra del conocimiento. Lo que estoy en contra es de que hagamos que el conocimiento sea Señor de nuestras vidas. Porque quien debe Señor de nuestras vidas es Jesús. Y eso es lo que aquí nos está también diciendo, ¿sí? Dios quiere que usted, hermano, se rinda a Él con el propósito de que usted experimente la sabiduría de Cristo, que, repito, Él es sabiduría. En otras palabras, que nos llenemos más de Él. Y cuando más nos llenemos de Él, más vamos a comprender su palabra, más vamos a estar dispuestos a obedecer su palabra, nuestras vidas van a cambiar y las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor también. El problema, hermanos, en nuestras iglesias, el problema en nuestros hogares, el problema en nuestros matrimonios, el problema en nuestras familias, el problema en nuestra sociedad es la ausencia de Jesús. Entienda usted eso. Usted puede tratar de excusarlo con lo que usted quiera. No que falta de dinero, no que el esposo que me ha tocado, no que la esposa que sí, usted puede excusarlo como usted quiera. Pero el problema no es ello en sí. El problema es la falta de Jesús en nosotros. Jesús es todo.
Voy a tener que terminar. Sí, voy a tener que terminar. Pero rápidamente para que usted se dé cuenta, algo que lo hemos visto, pero sé que con facilidad nosotros nos olvidamos y ojalá que usted tome notas, aprenda a tomar notas. Mire lo que nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1. Sí, capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 26 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Ahí nomás está unos 3 libros antes de Efesios, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, ustedes no son entendidos, conocedores en todas las materias que existen, ciertamente, ¿sí? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted y yo no tenemos que jactarnos delante de Dios, ¿sí? Todo es por su gracia. Versículo 30. Mas por Él, esto es por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y mira lo que dice, ¿sí? El cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Jesús es sabiduría. Entienda usted eso. Jesús es sabiduría. No es el conocimiento lo que en verdad es sabiduría para Dios. Repito, no estoy diciendo que el conocimiento sea necesariamente malo, pero el conocimiento, si simplemente lo usamos para que señoree en nuestras vidas, sí va a ser equivocado. Dejemos que Jesús sea Señor de nuestras vidas. Él es sabiduría. Eso es lo que está diciendo acá. Dios lo hizo a Él sabiduría. Y no solo sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Déjeme hacerle esta pregunta y con esto ya terminamos. ¿Sí? El conocer a usted de Jesús, el conocer a usted de Jesús, ¿en verdad lo hace sabio? No. Y usted va a estar, ¿qué pastor? No, no lo hace sabio. Porque el hecho de que usted conozca no significa que usted va a obedecer, ¿o sí? Repito, el hecho de que usted conozca no asegura de que usted va a obedecer. En una ocasión me topé con una persona, dijo ser hermano, y no voy a poner en tela de juicio. Se me acercó, fue en el Alto Moche, se me acercó una persona en la calle, yo salía de visitar a una familia, y me dijo, usted es pastor, ¿verdad? Le dije, no, en ese entonces no era pastor, pero bueno, predico. Y él me dijo que él era alguien que había estudiado la Biblia. Yo conozco la Biblia, y todavía me lo dijo así, yo conozco la Biblia mejor que tú. Espero que sí, porque yo lo que conozco de la Biblia no es mucho, ¿no? Y aún si me pregunta hoy, sí, honestamente lo que yo conozco de la Biblia no es mucho. Pero noté que este hermano estaba mareado. Y usted dirá, ¿cómo sabe eso usted, pastor? Bueno, porque se percibía, pues no, dolía. Así que el saber mucho de la Biblia no asegura que uno obedezca a la Biblia. O sea, el saber mucho de la Biblia no hace que uno sea sabio. El ser lleno de Jesús, sí.
el ser lleno de Jesús. Sí. Pero ser lleno de Jesús a través del entendimiento, si no me malinterprete esto, ser lleno de Jesús a través de lo que la Biblia dice y la rendición a Él. Eso es sabiduría. Y Dios quiere que usted y yo seamos sabios. Dios quiere que esta iglesia sea sabia. Y termino con lo siguiente. Hermanos, y esto es lo hermoso, ¿sí? ¿Se acuerda que al comienzo dije qué maravillosa es la iglesia para Jesús? Qué especial es la iglesia para Jesús. Jesús no está hablando, o Dios no está enviando esta carta a creyentes en forma individual. Porque si no hubiese escrito, pues, carta al hermano Emiliano, ¿no? O carta a don José. ¿No? Le escribió a la iglesia. Esa sabiduría de Dios no se experimenta apartado de la iglesia. Porque si es en Jesús, es en la iglesia que es su cuerpo. Porque hay muchos hermanos, y lo he mencionado, ¿no?, que se creen llaneros solitarios. No, que yo creo a Dios donde yo esté y yo... No se refiere a eso. En cada una de las cartas que he mencionado, son cartas a iglesias. Y todavía viene más. Pero va a tener que esperar una semana, ¿sí? Dios mediante. Viene más. Qué grande es nuestro Dios. Qué especiales son sus iglesias para Él. Más especial de lo que usted y yo en forma individual podemos ser. Sí. Nos ponemos todos de pie. En reverencia. Hermanos, Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Perdónanos de nuestras faltas y pecados. Ayúdanos, mi Señor, para que con humildad en verdad entendamos tu amor, tu dedicación, tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a no necesariamente hacer lo que nosotros queremos ser. Ayúdanos a hacer lo que tú en Jesús quieres que seamos, si solamente nuestros corazones se rindiesen a ti. Padre, perdónanos de nuestros pecados definitivamente. Tú mereces más. Nuestro servicio a ti en esta iglesia debe ser más dedicado. Tú lo mereces. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestras emociones primero, perdemos los frutos del Espíritu Santo, hermano. Primero es Cristo. Y con Cristo, hermanos, como dice el pastor Percy, Él nos va a dar la sabiduría, la fuerza, para poder, hermanos, seguir en el camino cristiano. No pongamos nuestras emociones, hermanos, como primer lugar. Primero es Cristo. Vamos a cantar, hermanos, el himno 153. Así nomás paraditos, hermanos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en
Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insolable mar, en la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Gracias, hermanos. Una de las cosas que quizás en algún momento me ha escuchado decir es que cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia, perdemos más de lo que pensamos ganar cuando no estamos en la iglesia. Perdemos de Jesús. Y no existe cosa más grande o persona más grande, quizás debí decir, que Jesús. Pero nosotros sí pensamos, ¿verdad?, que, por ejemplo, me voy de paseo, me relajo, ¿no? Y Dios que está en la naturaleza, seguro que se va a manifestar. No existe, hermano, algo mejor que Jesús. Y Jesús nos dice dónde Él está. El que usted y yo querramos creerlo o no, ya es un asunto personal. Pero ciertamente, entienda, Jesús, que está delante de la presencia del Padre, en espíritu, está en su iglesia, no en el campo. Dirá, pero Dios no está en todas partes. Estoy hablando de espíritu de Jesús. Está en sus iglesias. Entendamos ello. No, pero que mi familia, no, y esto, que es Jesús. No, que mis amigos, que también ellos merecen que... Okay. Estamos perdiendo a Jesús. Sí, pero ellos también necesitan de que yo los testimonie. Posiblemente muy poco les testimonie si es que no le permites a Dios llenarte con Jesús. Es Jesús. Para nosotros, iglesias, es Jesús. ¿Que van a haber ocasiones en que no podamos dar? Sí, van a haber ocasiones.
Van a haber ocasiones. Pero ojalá que esas ocasiones no sean porque simplemente tú decidiste así, sino que el Señor, por alguna razón, quiere que atiendas algo. Llenémonos de Jesús. Pero la única manera de hacer eso es preparándonos para ello, rindiéndonos. Solo así vamos a poder experimentar a Jesús. Nos dirigimos en oración. Hermano Eduardo, por favor, diríjanos usted en esta oración. ¿Perdón? La ofrenda, después de la oración, las ofrendas, un ratito, hermano, un ratito. Acá están las cajas. Acá están las cajas para las ofrendas. Puro té. Sí, puro té. Usted dirá, pero pastor, ni siquiera tenemos templo nosotros, mientras que otros tienen templo grandazo. Llenémonos de Jesús. Llenémonos simplemente de Jesús. Él puede manejar las cosas. ¿Okay? Hermano Eduardo, por favor. Amén, amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Hermano Renato, hermana Camila, ¿podrías, por favor, ayudar? Gracias, disculpen. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.